Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo servicio del Ministerio Juvenil 1, que está conformado por el Departamento de Jóvenes de la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Si tú por primera vez estás viendo este mensaje, esta enseñanza, quiero expresarte que estás cordialmente invitado a participar en todos estos encuentros que se hacen los días sábados a las 5 de la tarde. Bueno, para entrar en materia, como es habitual, vamos a estar orando y poniendo en manos de Dios todo aquello que vamos a llevar a cabo en esta tarde. Amén. Entonces, allí donde estás, asume una posición reverente e inclina tu rostro para orar a nuestro Padre Celestial. Amén. Señor, te bendecimos, oh Dios. Invocamos tu santo nombre, oh Dios, primeramente con acciones de gracias, agradeciéndote todo lo bueno que tú has sido, Dios, agradeciendo tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor. Hasta el día de hoy, oh Dios, tu cobertura, tu protección, tu cuidado ha estado con nosotros, oh Dios. Y no tenemos palabras para agradecerte, oh Dios, todas esas bondades que has tenido con nosotros. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti sabiendo que somos imperfectos, que hemos fallado, pero también teniendo la plena convicción que en Cristo Jesús y por sus méritos somos limpios, oh Dios. En esta hora, oh Dios, anhelamos de que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu nos guíe en esta enseñanza, que de mi palabra, de mi boca salga palabra de sabiduría, oh Dios, para honrarte a ti, oh Dios, que sea tu mensaje, oh Dios, y que seamos nosotros instrumentos dignos en tus manos, Padre amado. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, quisiera decirles el nombre de este mensaje. Tiene por título Viviendo la Palabra de Dios. Viviendo la Palabra de Dios. Y para llevar a cabo esta enseñanza estaremos leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, de los versículos 17 al 25 en la versión Reina Valera. Comenzamos entonces a leer. Esta cita bíblica tiene por título La nueva vida en Cristo. Y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Bueno, nuevamente les digo el título de la enseñanza: Viviendo la Palabra de Dios. Y le puse este título para enfatizar en la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, el atesorar sus instrucciones, los consejos que encontramos allí, meditar acerca de la palabra, escudriñarla como se nos ha mandado, pero también
es sumamente importante de que nuestras acciones y nuestras actuaciones reflejen ese conocimiento. Es decir, lo ideal sería que lo que yo soy y que yo he extraído de las enseñanzas de la palabra sea reflejado con mis actuaciones. Amén. Es importante que nosotros conozcamos de la palabra, que tengamos conocimientos teológicos, que memoricemos textos bíblicos, que los recitemos. Pero es de suma importancia también de que haya relación entre lo que yo sé y lo que yo hago. Amén. Y para hacer un poquito de pronto de énfasis en esto, quisiera contarles una breve historia de una madre que intentaba inculcar en su hijo buenos valores, entre ellos el no mentir, el ser honesto. Y esta madre se lo recalcaba en el discurso a su hijo, pero cuando venía una persona a cobrarle un dinero que ella debía, le pedía a su hijo de que le dijera a esta persona que ella no estaba. Es decir, obligaba de algún modo a su hijo a mentir. Y aunque en su discurso intentaba infundir buenas enseñanzas en su hijo, sus acciones demostraban lo contrario. Amén, así como lo podemos evidenciar. Entonces, es aquí que nosotros debemos tener la conciencia de que no solamente debemos atesorar todas estas enseñanzas, todas estas instrucciones y estos consejos, sino que debemos reflejar ante los otros con nuestras actuaciones, con las decisiones que tomamos, con lo que nosotros hablamos, aquello que hemos aprendido de boca de nuestro Padre Celestial. Amén. Entre otras cosas, porque en la palabra de Dios nosotros sabemos de que esta es inspirada por Dios y que habla del carácter de Dios. Y en conclusión, Dios quiere que nosotros tengamos un carácter parecido al de Él. Por eso Él nos da estas instrucciones para que le imitemos. Amén. Y de algún modo nosotros podamos retribuir y ser recíprocos con el amor que Él nos ha dado. Amén. Para desarrollar esta enseñanza estaré abordando 3 puntos. El primero es: conoce el carácter de Dios. Conoce el carácter de Dios. Para desarrollar este punto estaremos leyendo en el versículo 24 de Efesios 4, que es la cita que vamos a tomar como referencia, y dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos aquí que Dios quiere que nosotros nos vistamos, que nos revistamos de estas cualidades que también Él tiene como Dios soberano, que es la justicia y la santidad. La palabra dice que seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Y eso habla de que nosotros tenemos que tener una identidad en Dios y moldear nuestro carácter al carácter de Dios. Y para ello quiero tener presente 3 términos: el ser, el hacer y el tener. ¿Por qué son importantes estos términos? Porque en la aplicabilidad de estos términos, entonces yo puedo decir si mi carácter es parecido al de mi Padre, ¿cierto? Entonces, en cuanto al ser, vamos a estar leyendo en Primera de Juan, en el capítulo 3 de los versículos 1 al 2, y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué quiere nuestro Padre? Que nosotros seamos hijos, que seamos hijos. Y bien sabemos que todo padre infunde a sus hijos unas enseñanzas, unas instrucciones. Y lo que espera de sus hijos es que obedezcan. Obedezcan, ¿por qué? Porque le aman. La obediencia es un indicio de que tú amas a alguien, que tú honras a alguien. Cuando tú honras a alguien, entonces le obedeces. Amén. Entonces, aquí vemos de que nuestra identidad es una identidad de hijos y que nuestro Padre tiene la real intención de infundir en nosotros enseñanzas y principios que nos hagan conocerle a Él en esencia como es, y que esas cualidades también sean aprendidas y aplicadas por nosotros en el diario vivir. Amén. Pero también en el hacer. Este hacer tiene mucha relación con el verbo anterior, con el ser, porque yo soy eso que hago, o más bien eso que yo hago lo soy. Puede ser también inverso. Para enfatizar en este punto vamos a estar leyendo en el versículo 17 de Efesios 4. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Es importante que nosotros interioricemos la palabra de Dios. Aquí en este versículo nos hablan de dos tipos de gentiles. Unos gentiles que andan en vanidad de su mente, pero hay otros gentiles entonces que ya su mente o su entendimiento está cimentado en la palabra de Dios. Dice: no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Y aquí es muy importante que nosotros respondamos a una pregunta: ¿en qué se ha cimentado mi modo de vivir? ¿En qué se ha cimentado mi modo de vivir? Porque muchas veces mis actuaciones están cimentadas en el consejo de pronto de un amigo, o de lo que yo he aprendido académicamente, o de lo que yo he visto en redes sociales o en la televisión, ¿verdad? Pero es importante que nuestra forma de pensar tenga cimientos en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me va a ayudar a filtrar si las demás enseñanzas o los demás aprendizajes verdaderamente van a ser edificantes para mi vida. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque es posible que el consejo de mi amigo se esté alejando de lo que la palabra de Dios me está expresando. Por ello es importante nosotros entonces que atesoremos la palabra de Dios, que la estudiemos, que la escudriñemos, ¿verdad? En Salmo 143, en el versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí el salmista está manifestando que su Padre, que nuestro Dios le enseñe a hacer su voluntad. Y es válido entonces preguntarnos en qué voluntad estamos haciendo nosotros. ¿Nos estamos basando en nuestros propios pensamientos al momento de actuar, al momento de tomar decisiones? ¿O estoy basándome en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios? Aquí vemos un salmista
con el deseo de querer agradar a Dios, de querer tener un camino de rectitud con ese buen espíritu. Amén. En Salmo capítulo 40, en el versículo 8 también nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu voluntad está en medio de mi corazón. Entonces, fíjense que el salmista expresa su deseo de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, porque entonces eso garantiza de que las decisiones que nosotros tomemos y el camino que nosotros llevemos sea recto, ¿verdad? Y agradable a Dios. De aquí la importancia entonces que nuestras actuaciones estén cimentadas en la palabra de Dios, en ese conocimiento, en ese consejo, y que nosotros también analicemos qué está cimentando nuestras actuaciones. Amén. Entonces ya hemos hablado del ser, del hacer, y ahora vamos a hablar del tener. En 2 Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 7 al 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí entonces Pablo nos dice que debemos tener un espíritu de amor, de poder y dominio propio. A través del Espíritu de Dios, amén, es que nosotros entonces podemos tener ese dominio propio, tener ese poder y tener ese amor. Y aquí la importancia entonces que no solamente yo conozca de la palabra, sino que deje operar el Espíritu Santo en mí, porque muchas veces conocemos algo y sabemos que es malo, pero somos débiles en la carne y cedemos a la tentación. Es decir, que no solamente entonces basta con conocer, necesitamos de ese espíritu que nos fortalezca, que nos ayude a permanecer firmes en el consejo de Dios. Por eso entonces lo importante de estar en santidad, como lo hemos leído ya. Porque solamente así entonces el Espíritu de Dios estará guiando mi caminar y mis actuaciones estarán alineadas a la voluntad de Dios. Entonces, que nuestras actuaciones demuestren lo que somos, que nuestras acciones demuestren lo que tenemos y que nuestras actuaciones demuestren lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El segundo punto tiene por título: la palabra de Dios nos lleva a actuar en sabiduría. La palabra de Dios nos lleva a actuar en sabiduría. Bueno, sabemos que nosotros como seres humanos somos seres sociales y que nuestra vida está basada en las relaciones. Las relaciones que nosotros tenemos con Dios, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Relaciones de toda índole, ¿verdad? Y sabemos también que la palabra de Dios está llena, está plagada de buenos consejos de cómo nosotros llevar a cabo estas buenas relaciones. Primeramente con Dios, porque si yo tengo una buena relación con Dios, de manera casi que automática, pues yo voy a tener buenas relaciones con las demás personas, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a tener una relación de intimidad con Él, una relación donde cuidemos de su presencia, donde le busquemos de manera constante y permanente. Y de ahí entonces la importancia de leer la palabra, porque si yo leo la palabra,
Entonces sé que espera Dios de cómo ser, cómo debe ser esa relación que tengamos con Él, ¿verdad? Solamente allí en la palabra de Dios Él nos da esos indicios de cómo debe ser la relación que yo tenga con ese Padre Celestial, ¿verdad? Y de eso también dependerá las otras relaciones que nosotros tengamos. Y también la palabra de Dios, la Biblia, está llena de muchos consejos de cómo llevar las otras relaciones entre amigos, como hijos, como padres, como esposos, de toda índole. De allí entonces que nosotros, esa sabiduría para actuar, que está basada en las relaciones, porque como seres sociales, como les había dicho, constantemente estamos rozándonos e interactuando con otras personas. Entonces esa sabiduría se basa en la piedad, en el saber llevar en amor esas relaciones. Amén. En el versículo 25 de Efesios 4 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí hay una palabra clave, y es la verdad, que hablemos verdad y que desechemos la mentira. Y precisamente porque la mentira dentro de una relación es sumamente dañina. Y Dios lo que espera de nosotros es que nosotros actuemos con sinceridad, que nos mostremos honestos y que quitemos toda clase de máscaras y toda clase de hipocresía que nosotros podamos tener. Amén. Y antes que desechemos la mentira, no hay algo más dañino dentro de una relación que el hecho de mentir, de no ser honesto. Y aquí claramente Dios nos está llamando, nuestro Padre nos está llamando a que llevemos una vida genuina. Primero porque a Él no le podemos ocultar nada. Y aun cuando estemos mintiendo, pues Él lo va a saber todo. De pronto le podemos ocultar cosas a una persona natural, a nuestra esposa, a nuestro amigo, a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestro hijo, pero a Dios no se le podemos ocultar nada. Y aún en esas relaciones donde sí es posible ocultar cosas, lo ideal es que nosotros andemos conforme al consejo de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa sabiduría para actuar está basada en buenas relaciones. Las buenas relaciones que yo tenga entonces van a decir cuán sabio yo soy, cómo estoy llevando esas relaciones, cómo estoy llevando la relación con Dios, cómo estoy llevando la relación con los demás. Y lo importante es que en la palabra de Dios encontramos la guía, el consejo, la instrucción para tener estas buenas relaciones. Amén. Como tercer punto, tenemos la palabra de Dios nos lleva a tomar buenas decisiones. La palabra de Dios nos lleva a tomar buenas decisiones. Y cuando hablo de tomar buenas decisiones, lo enfoco en cuanto a lo que nosotros pensamos. Y vamos a estar leyendo en el versículo 22 de Efesios 4. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces es importante que nosotros hagamos un análisis y reflexionemos acerca de nuestros pensamientos. ¿Qué estamos llevando a nuestra mente? ¿De qué estamos meditando nosotros? ¿Estamos pensando cosas buenas o estamos pensando cosas malas? Lo cierto es que nosotros tenemos la facultad de poder decidir qué pensamos. Y esa decisión es sumamente importante, porque el pensamiento es la entrada
a una posible decisión, a una futura decisión, a una futura actuación. Entonces debemos de pronto tener el cuidado desde nuestro pensamiento, desde allí, desde el inicio donde se gesta ese pensamiento, que nuestra mente anide buenos pensamientos y que por lo contrario nosotros erradiquemos de nuestra mente aquello que es dañino. Amén. El salmista en el capítulo 139, en los versículos 23 a 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces fíjense de que en nuestra mente nace todo. De nuestra mente entonces nace si yo voy a tomar caminos de perversidad o voy a tener caminos de vida eterna, caminos de santidad. Es de allí donde inicia todo. Entonces mi invitación en esta hora, en este momento, es que nosotros reflexionemos acerca de lo que estamos pensando. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Y hacia dónde nos conduce ese pensamiento? ¿Hacia dónde nos lleva ese pensamiento? Es importante que nosotros analicemos si esos pensamientos nos llevan a vida eterna, si nos llevan a rectitud, si nos llevan a buenos caminos. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y habla aquí Pablo de renovación de nuestro entendimiento. Y estamos leyendo en Efesios de lo importante que es revestirnos o vestirnos de esa nueva naturaleza, ¿verdad? Y comienza en esa forma, en el cambio de la forma de pensar, en el cambio de la forma de pensar, porque la palabra de Dios entonces viene a hacer un trabajo de transformación en mi vida. Entonces, si antes yo mentía, ya no lo hago. Si antes yo me airaba con prontitud o era necio para hablar, ya no lo soy. Entonces la palabra tiene un poder transformador en mi vida. Y es obvio que ese poder transformador también debe ocurrir acá en mi pensamiento, debe ocurrir en mi mente, ¿verdad? Y tener la facultad de filtrar toda esa información que diariamente llega a nosotros, porque estamos invadidos, y más ahora en esta época de pandemia, de mucha información. Estamos sometidos de manera masiva a un sinnúmero de información. Entonces es importante saber en qué está cimentado ese pensamiento, ese entendimiento. Muchas personas a veces son dadas a escuchar videos motivacionales o leer libros motivacionales, pero sinceramente no hay algo más hermoso que pueda transformar nuestras vidas y guiar nuestras vidas que la palabra de Dios y su verdad, ¿verdad? Porque esa verdad que está en la palabra de Dios nos hace libres, amén. Pero entonces también es importante que es actuar en sabiduría esté relacionado o sea coherente con las decisiones que nosotros tomemos. Y en las decisiones también de lo que nosotros hablamos, porque lo que nosotros expresamos y decimos
que es la materialización de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, debe también ser coherente. Es decir, lo que yo leo, atesoro de la palabra de Dios, todo eso bueno que tengo en mi mente, debe también reproducirse al momento de hablar. En Colosenses, capítulo 8, versículo 6, dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, el actuar la palabra tiene que ver también en cómo yo me expreso, en lo que yo hablo. Porque de eso que yo hablo, eso que está saliendo de mi boca, es lo que está en mi corazón y es lo que está en mi entendimiento, ¿verdad? De allí entonces la importancia de ser sabios y prudentes al momento de hablar, porque ese habla o eso que yo digo debe contener la sabiduría que está en la palabra de Dios. Yo debo hablar palabra de Dios y mis decisiones al momento de hablar deben estar cimentadas en la palabra de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces fíjense aquí, nos dicen de que la actuación debe demostrar en verdad que yo amo. No solamente basta con expresarlo audiblemente a través de la oralidad. Es importante también que eso que yo hablo tenga relación con lo que yo hago, con mis actuaciones. Debe estar eso articulado, porque entonces eso estará demostrando qué tan sabio soy yo. Y además también va a hablar qué tan honesto soy yo, porque eso va a ser evidente ante los demás si solamente estoy acompañando mi pensamiento de un discurso y ya. Y entonces allí no hay un buen testimonio. El buen testimonio está cuando una persona tiene un discurso, habla algo, pero también eso que habla lo demuestra con sus acciones, ¿verdad? Y ahí hay sabiduría entonces. Y allí hay enseñanza entonces, porque nuestra vida entonces también va a enseñar a otros. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces no se trata también de tomar decisiones en cuanto a lo que hablo, sino también en cuándo callar. Porque aun cuando a veces yo tenga la razón, es prudente en algunas ocasiones guardar silencio. La palabra dice que el necio es apresurado para hablar, pero que el sabio es tardo para hablar y antes que escucha. Amén. Entonces la importancia de entonces también saber callar en algunos momentos, Y al final de este versículo dice tardo para airarse. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira, y aun cuando tengamos razón en algunas ocasiones, si yo hablo o tomo decisiones con la cabeza caliente, con enojo, mis actuaciones no van a ser las mejores. Por eso aquí nuestro Padre Celestial en su palabra nos dice que debemos ser tardos para airarnos. Ese tiene que ser algo que gobierne nuestra forma de ser, nuestras actuaciones. Que seamos pacientes y que tengamos la
facultad de autorregularnos. Un hijo de Dios tiene la capacidad de refrenar su lengua. Un hijo de Dios tiene la capacidad de autorregular su enojo, de guardar silencio, de estar receptivo al escuchar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos durante estos 3 puntos la importancia de que la palabra de Dios se conozca, que la atesoremos, que la escudriñemos, pero que también haya una coherencia entre aquello que nosotros conocemos y lo que hacemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que debemos hacer es honrar a Dios con nuestras actuaciones. Honrar a Dios con nuestras actuaciones, que tengamos una santidad que sea genuina. Un buen testimonio basado no solamente en lo que yo digo, sino que también en lo que yo hago, ¿verdad? Mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de actuar hablan de si yo tengo el carácter de Dios. Y fíjense qué tan amoroso es nuestro Padre. Yo soy docente y una de las 3 formas que aprenden los estudiantes de manera auditiva, de manera visual y de manera kinestésica. Y fíjense cuán amoroso es nuestro Padre, que Él no solamente nos enseña a través de lo visual, leyendo su palabra, ni acerca de lo auditivo, oyendo su palabra, sino que nos mandó a su Hijo, envió a su Hijo y le facultó a unos discípulos para que esos discípulos aprendieran haciendo, porque lo kinestésico tiene que ver con que la persona aprende haciendo, ¿verdad? Entonces, tanto es el amor y la misericordia de Dios que no solamente se quedó en que de pronto estos hijitos míos se les dificulta el oír, no me van a entender de manera correcta de ese modo, de pronto no me van a aprender de manera correcta en lo visual, pero entonces les voy a enviar a mi hijo para que ellos aprendan a hacer mi voluntad. Y allí en la palabra de Dios entonces tenemos cómo el Hijo de Dios enseñó a estos discípulos a orar, a mantenerse en la voluntad de Dios, cómo les enseñó a ayunar, cómo les enseñó a ser obedientes, cómo les enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tan bueno es nuestro Padre. Entonces la invitación que les hago hoy es que atesoremos esta palabra, que la pongamos por obra, pero que también tengamos una capacidad de filtro con toda la información y con todo el aprendizaje y el consejo que tenemos en nuestro alrededor. Porque si hay una verdad absoluta, es la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a mantenernos fieles en rectitud y en honra para su vida. Amén. Señor, en esta hora, oh Dios, te pido de que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de los jóvenes de casa de Dios y aún aquellas personas jóvenes que se han sumado, Señor, a este ministerio y a toda la casa de Dios, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a hacer tu voluntad, oh Dios, a atesorar tu palabra, pero también a tener un buen testimonio delante de todas las personas, mi Rey amado. Bendícenos, Señor, y glorifícate en cada una de las vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, fue un placer haber compartido este mensaje con ustedes. Muchas bendiciones. Que tengan un resto de día excelente.